unidad 3 estaremos viendo lo que es el Windows Presentation Foundation, que es su arquitectura en componentes, de qué se trata el XML, cuáles son las características del WPF y sobre qué se trata el concepto de modelo vista modelo. ¿Qué es el WPF? Básicamente sería como una API para crear interfaz de usuario para aplicaciones de escritorio con el framework.NET. Está destinado a proporcionar una API para crear interfaz de usuario enriquecida y sofisticada para Windows. En términos de programación, es una serie de ensamblados y herramientas de .NET Framework. No es parte del desarrollo web, no es parte de aplicaciones web, pero hereda del desarrollo web la utilización de un lenguaje de metaetiquetas para el desarrollo de interfaz gráfica y estilos. De las aplicaciones ricas hereda los gráficos vectoriales, animaciones y soporte para multimedia. Viendo un poco más acerca de la arquitectura y componentes, vemos que puede correr sobre cualquier sistema operativo. En el ejemplo nos muestra un XP, pero sería desde un XP en adelante sobre cualquier sistema operativo donde podemos ver a sus componentes, que sería entre ellos el Control, Designing, Text, 3D, Media Player, Binding, Data Binding para realizar nuestras conexiones con base de datos, textos, entre otros. La ubicación de los modelos de programación los clasifica de esta nueva manera. En documento donde podemos encontrar esa variedad que podemos observar y otra interfaz de usuario en donde podemos ver toda esa variedad de opciones que nos ofrece y en otro grupo de media donde encontramos, por ejemplo, HTML, entre otros. XML o C#. En realidad, trabajan en paralelo. Por un lado, C# compila y ejecuta para mostrarnos el botón de OK y por otro lado, en paralelo, en XML carga, analiza y nos muestra ese control, trabajando siempre en paralelo. Es lo que vamos a encontrar en nuestros proyectos de WPF. Por un lado, el código C#, por el otro lado también el XML. Acá vemos en la siguiente diapositiva cómo se combinan tanto el C# como el XML, en el cual el C# se conecta directamente con la clase, pero XML primero analiza y genera un código que se conecta con esa misma clase para compilar y ejecutar y dar como resultado nuestro botón de OK. Así es como trabajan y se combinan juntos para dar el resultado del control OK. ¿Qué podemos hacer? Tenemos una variedad de cosas que podemos hacer como los textos, animaciones, 3D, data binding, que decíamos que era para conectarnos o traer datos de la base de datos. Tenemos los layout, document interface, Python, drawing, dibujos, imágenes, controles, como los que vimos recién del control de OK. ¿Cómo construirlas? Editando directamente en el XML, puede ser en un editor de texto común como el Notepad o el Notepad++. Es detallado y tiene una semántica estricta. Es complicado obtener la configuración correcta, pero podemos encontrarlo también en nuestro Visual Studio en la porción que corresponde al XML, donde de vez en cuando nos ayuda un poco más que los demás editores a encontrar algunos errores que podamos tener. Para desarrolladores tenemos el Visual Studio a partir del 2010 en adelante y para diseñadores, desarrolladores tenemos la opción del Microsoft Plum. En el gráfico vemos la relación que existe entre modelo, vista modelo y la vista, en donde nos dice que por la vista tenemos la entrada y salida de datos, que son los comandos que indica el usuario, que tienen
una especie de data binding con la vista modelo, que se comunica a la vez con el modelo por medio de objetos, avisándole de las actualizaciones que nos envían los usuarios por medio de la vista. Entonces, de ese modo es que están todos conectados. El usuario envía alguna opción, envía alguna indicación, esto pasa por la vista de modelo y la vista de modelo se comunica con el objeto para realizar la actualización indicada por la vista. Todo esto ocurre en el data context de la vista, vista modelo. Esa es la relación que existe entre ellos. Básicamente, el Windows Presentation nos ayuda a tener aplicaciones de tipo Windows mucho más enriquecidas, utilizando un tipo de concepto de modelo vista modelo para realizar una mejor manipulación de los datos. Eso sería todo para la unidad 3.